Usar ChatGPT es simple. Esta es una web en donde puedes hacer cualquier pregunta y obtener una respuesta. El utilizarlo no requiere ningún tipo de estudio, es bastante fácil y solo entras en chatgpt.com, te creas una cuenta y empiezas a usarlo. Sin embargo, en lo personal, usando mucho este chat a lo largo de estos meses, he encontrado algunos tips que pueden serles de ayuda al momento de intentar ser más productivos en su trabajo o en algún tipo de área que están estudiando, que es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Además, también es un tutorial básico para muchos que no han llegado a utilizar ChatGPT hasta este momento y no saben sacarle el provecho que tiene esta herramienta. A mi modo de ver, como desarrollador y creador de contenido, ChatGPT es una herramienta muy potente y aprender a utilizarla en su máxima potencia puede cambiarles la vida. Suena a exageración, pero si ves el video verás que no es tanto así. Para este video les mostraré cosas que pueden hacer en el plan gratuito como el pagado. Y si estás aquí no olvides suscribirte porque estaré subiendo más videos de temas IA y productividad en conjunto para que puedan ahorrar mucho tiempo utilizando estas herramientas modernas. Coders, si quieren mejorar sus ingresos como programadores, el aprender inglés es un requerido, y para aprenderlo pueden usar Imigo. Aunque consideren que tienen un buen nivel de inglés, pueden aspirar a hablar como un nativo, así que let's enhance our English skills. Imigo es una de mis plataformas favoritas, cuenta con una herramienta de inteligencia artificial diseñada para mejorar tus habilidades de conversación en inglés, ya que después de cada clase recibirás un resumen personalizado de todas tus conversaciones para que puedas identificar y corregir tus errores más comunes o muletillas cuando mencionas frases nativas, llevando tu dominio del idioma al siguiente nivel. Su metodología se centra en el constante speaking. Los feedbacks de los profesores son instantáneos, además de contar con las grabaciones y los mismos recursos que el profesor usa en cada clase. Imigo también ofrece una comunidad para programadores y personas dedicadas a la tecnología, y no solo ayuda a aquellos en niveles intermedios a mejorar su fluidez, sino que también beneficia a usuarios más avanzados. Con Imigo podrás adquirir un conocimiento más profundo de las expresiones idiomáticas y también expresiones coloquiales que se usan en la vida real, lo que te permitirá comunicarte de manera más efectiva, natural y ganar una ventaja en el mundo laboral. Así que puedes ser parte de la comunidad de aprendizaje de Imigo y contactar con personas de diversas culturas y acentos, lo que no solo mejorará tu inglés, sino que también amplía tu red profesional y cultural. Además, con el enlace exclusivo que te dejo en la descripción, podrás obtener un 90% de descuento en tu suscripción mensual o anual, así que no dejes pasar esta oferta y únete a Imigo hoy mismo para hablar como un nativo. Con Imigo podrás mejorar tu inglés y poder ser parte de una comunidad en donde hay muchas personas que están aprendiendo inglés para mejorar profesionalmente, entre ellos muchos programadores. Así que nos vemos muy pronto en Imigo. ChatGPT es una herramienta de software de inteligencia artificial avanzada. Está creada por la empresa OpenAI que se encarga de desarrollar solo software de inteligencia artificial. ChatGPT fue lanzado en noviembre del 2022 y rápidamente ganó 1 millón de usuarios en solo 5 días. Para darles una idea de este logro, estas otras webs populares que utilizamos a diario les tomó este tiempo en llegar a los mismos números. Para funcionar, ChatGPT hace uso de algo llamado Large Language Model, o también abreviado LLM, que en resumidas cuentas es un software que puede entender el lenguaje humano, a tal punto que puede conversar tanto por texto, por voz y últimamente también incluso puede entender video. Este LLM lo han ido mejorando conforme ha pasado estos 2 años, siendo el más popular y gratuito GPT-3, luego ha pasado a GPT-4 y actualmente la versión más novedosa y actualizada es la GPT-4o, que viene de Omni. Además también se ha estado hablando de la versión 5, pero esta aún no está disponible y puede que tarde algunos meses más en publicarse. Y usando ChatGPT puedes hacer muchas tareas en tu día a día de una forma mucho más rápida. De hecho, algunas de las cosas que te mostraré el día de hoy y que puedes hacer con GPT es poder generar y estudiar código con ChatGPT, poder redactar y leer textos como currículos, correos, PDFs, puedes decirle que se comporte como un entrevistador de trabajo, generar imágenes, generar documentos, descargar zips con documentos, crear tu propio GPT para que ya esté configurado la próxima vez que lo visites y muchas otras características o funciones que también les voy a ir mostrando cómo lo uso. Por cierto, todo eso está enfocado a cualquier persona, así que no necesitas ser un experto para poder ver este video. Ahora, ¿cómo empezar a usar GPT? Para empezar a usar ChatGPT, ve a la web chatgpt.com, haces un login con tu correo o cuenta de Google o Microsoft y una vez dentro pues ya estarías disponible para empezar a hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces con esto, ahora sí vamos a empezar en utilizar ChatGPT. Una de las primeras cosas que podemos hacer con ChatGPT es la búsqueda de recursos. Es decir, si nosotros queremos aprender algo, podemos decirle a GPT que nos dé un resumen de algunos libros o que nos dé los mejores libros. Supongamos que yo quiero aprender Python, lo primero que voy a hacer es pedirle los 3 mejores libros para aprender Python. Y aquí él empieza a redactar algunas sugerencias y solamente me da los 3 libros más conocidos o los más populares porque al momento de entrenarlo quizás se han mencionado mucho estos. Ahora, como yo no quiero entrar en tanto detalle de qué se trata cada uno de estos o leerlos, lo que puedo hacer es que me los resuma o quiero saber los puntos claves de cada uno de estos
estos libros. Entonces voy a copiar el título y voy a buscar aquí, por ejemplo, el siguiente texto. ¿Cuáles son los puntos principales de? Y coloco el nombre del libro, doy un enter. Y aquí lo que va a hacer es empezar a resumir punto por punto lo que conlleva aprender este libro. Es decir, por ejemplo, aquí me da los fundamentos, manipulación de textos, automatización y demás. Estos son los capítulos de cada libro. Entonces nosotros podemos obtener un resumen para ver si realmente nosotros queremos tomar tiempo en aprender esto antes. Por ejemplo, algo que yo hacía antes era empezar a leer uno de estos libros y a medida que los iba leyendo iba conociendo si algunas cosas las podía hacer o no. Pero con GPT pueden saltarse todo esto y pueden empezar a preguntar directamente por cada sección para saber de qué se trata y evitar leer todo el libro completamente. Ahora, por supuesto, esto no funciona tan solamente para libros. Ustedes pueden buscar sitios web, cursos en YouTube y demás. Crear rutas de aprendizaje. Ahora, una vez tengan los recursos, lo siguiente es utilizar GPT también para poder darles un orden de cómo estudiar estos recursos. Es decir, en internet y tanto en GPT vamos a poder encontrar una enorme cantidad de libros, videos y demás, pero nosotros debemos tener un orden paso a paso para poder ordenarnos e ir aprendiendo cada uno de estos temas. Por darles un ejemplo, yo puedo pedirle a GPT algo como esto: ¿cómo puedo convertirme en un desarrollador web backend? Dame una guía paso a paso. También pueden colocar puntuaciones y demás para poder ordenarlo y de esta forma ir dando una mejor idea. Vamos a dar un enter y aquí GPT empieza a redactar su respuesta. Lo interesante de todo esto es que me da como una especie de punto por punto de las cosas que yo puedo ir aprendiendo. Por ejemplo, me dice: aprende los fundamentos de la programación, familiarízate con tal tema y demás. Esto lo pueden ir leyendo mucho más en orden. E incluso nosotros lo que podemos hacer es ser más específicos y decirles que nos dé horarios de estudio e incluso que nos lo divida por los días que nosotros queremos empezar a estudiar. Por ejemplo, aquí yo le he dicho ahora una duda de ordena esta guía de estudio para estudiar 4 veces por semana, 3 horas por día. Esto lo que va a hacer es darme semana 1, día 1, entonces puedo estudiar estos temas. Me dice que aproximadamente me toma 1.5 horas, el día 2 con este otro tema y así. Es decir, los está dividiendo por temas en grado de dificultad de una forma muy común, así que también pueden seguir esta guía mucho más exacta y de esta forma pueden ir aprendiendo. Ahora, esto es también bastante genérico porque algunos se pueden demorar más o menos aprendiendo un tema, así que eventualmente cuando no cumplan uno de estos pasos, probablemente el resto de pasos lo van a tener que obviar. Entonces, una forma más genérica de armar como una especie de guía es utilizando el término roadmap. Quizás lo han escuchado mucho en internet, que es un mapa gráfico en donde ustedes van a ver que puede decir primero aprendan ese tema, luego este otro y así. Incluso aquí les voy a dejar una imagen para que puedan ver de qué se trata un roadmap. Hay un sitio en donde pueden encontrar tan solamente puros roadmaps de distintos temas, pero algo mucho mejor que pueden hacer con ChatGPT es crear un roadmap personalizado. Incluso ustedes pueden decirle de qué temas quieren que vaya ese roadmap. Por ejemplo, yo le puedo decir crea un roadmap de desarrollo web backend en Node.js y esto lo que va a hacer es que va a empezar a redactar también de una forma muy similar nivel 1, nivel 2 y demás. Ahora el tema es que si lo notan, como yo le di una instrucción de dividirlo por días, en este caso él sigue con esa misma idea, pero algo que podemos hacer es venir aquí al momento que hemos escrito nuestra duda o nuestra pregunta y podemos darle en editar e inmediatamente podemos parar aquí la ejecución de la respuesta para que ya no continúe. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí, vamos a ver que no ha terminado de generar la respuesta. Aquí lo que vamos a hacer es volver aquí en la pregunta y decirle crea un roadmap de desarrollo web backend en Node.js y le puedo decir no lo dividas por horas. Vamos a darle a enviar y aquí nuevamente empieza colocando fundamentos de la programación, aprender JavaScript, fundamentos de tal tema y demás. Ahora, algo genial con esto de los roadmaps es que si lo ven, también está generando un título, luego un subtítulo y algunos puntos dentro de ese subtítulo. Esto nos puede ayudar de cierta forma a que lo podamos ordenar luego a través de un mapa. Y bueno, si ustedes quizás ya se han dado cuenta, esto nosotros podemos convertirlo en una especie de mapa conceptual e incluso hay una forma muy rápida de poder generarlo. Por ejemplo, esta web llamada MarkMap lo que hace es poder leer un archivo de Markdown y a partir de cómo está ordenado los títulos y subtítulos puede generar un mapa mental. Para darles una idea de cómo podemos utilizar esto con GPT, podemos venir al momento de que ya nos dio nuestra respuesta y algo muy simple es decirle que nos dé esta respuesta en formato Markdown. Incluso puedo escribir esto: dame la última respuesta en formato Markdown, y lo que va a hacer es volver a redactarlo. Ahora, un tema con el chat es que, como pueden ver, aquí me está respondiendo prácticamente lo mismo. La razón es que esta web o este editor interpreta los formatos Markdown, entonces cuando él lee un Markdown ya lo está mostrando o ya lo está interpretando. Entonces lo que yo puedo hacer es decirle aquí, en lugar de escribir Markdown tan solamente, puedo decirle escríbelo entre triples comillas. Esta es una especie de extra que yo siempre le añado para que ustedes puedan obtener una respuesta ya no tan solamente interpretada, sino que me dé el código de esa respuesta, y ese es el código de Markdown. Y bueno, esto es lo mismo, es decir, es el mismo texto, solo que no lo está interpretando. Ahora, una vez generado estos títulos, lo que podemos hacer es copiarlo. Es decir, yo puedo copiar todo este bloque de aquí, pero quizás como ustedes no van a entender muy bien cómo funciona esa otra web, algo más idóneo que pueden hacer es no tan solamente escribir que me dé el formato Markdown, sino directamente decirle que me lo dé en Markmap. Y puedo darle enviar y nuevamente me va a dar casi lo mismo, solamente que ahora no lo he colocado con un texto genérico, solamente me está dando el código para que copie y pegue. Vamos a esperar un poco para que termine de generarlo y una vez ya tenemos la respuesta, lo que vamos a hacer es venir en la parte superior donde esté el código y vamos a copiarlo. De hecho, tenemos que esperar a que genere todo. Ahí está. Entonces puedo venir aquí en la parte superior, le doy copiar código
código, vengo en la web y aquí donde dice tryout vamos a copiarlo y lo reemplazo en donde está este código, lo pego ahí encima y pueden ver que ahora tengo una especie de forma visual de ver lo que ya ChatGPT me ha dado, solamente que ahora va a ser un poco más fácil entenderlo. De hecho, ustedes pueden navegar aquí, pueden ver que dice Roadmap de desarrollo web backend y aquí están los títulos y dentro de cada uno de los títulos está el subtítulo y dentro de cada uno de estos subtítulos están los temas. Entonces incluso pueden ustedes descargarlo como un SVG para imprimirlo o descargarlo como una página de HTML. Por ejemplo, aquí está en formato HTML y nosotros ya podemos empezar a ver un poco más detallado cómo luce esta imagen. Ahora, algo muy útil que también podemos hacer es ejecutar código con ChatGPT en nuestro sistema. Por ejemplo, yo aquí tengo algunas imágenes y quisiera ordenarlas, es decir, quisiera que estén dentro de una carpeta. Claro, yo puedo de momento colocar simplemente aquí una nueva carpeta y crearlos, pero supongamos que mi escritorio está mucho más lleno de carpetas e imágenes y no quiero estar ordenando o arrastrando elementos uno a uno o ir buscándolos. Lo que puedo hacer es crear con GPT un script que busque las imágenes y los coloque dentro de una carpeta. Eso de hecho no es muy complicado escribirlo con código, pero puede llevar algunos minutos desarrollarlo desde cero. Entonces lo que puedo hacer es pedirle a GPT que me dé el script. Por ejemplo, le voy a pedir lo siguiente: crea un script de Python para poder ordenar todas las imágenes en mi escritorio y colocarlas dentro de una carpeta. Estoy utilizando el sistema operativo Windows. Aquí yo estoy detallando también en qué sistema estoy, porque dependiendo del sistema operativo los comandos pueden variar o quizás no se ejecuten de la misma forma. Entonces siempre traten de darles mucho más contexto al chat para que pueda ser más preciso. Vamos a dar un enter y aquí, como pueden ver, ya me da el código para yo poder copiarlo y pegarlo simplemente. Incluso me da algún tipo de instrucción para yo poder ejecutarlo. Y bueno, aquí me dice que descargue, instale Python, ejecute o cree un archivo y demás. Ahora, algo también que se puede hacer con la versión 4.0 es también decirle que nos genere un archivo para descargar. Es decir, en lugar de estar creándolo yo mismo, también le puedo decir dame el script para descargar. Y doy un enter y lo que va a empezar a hacer es, va a empezar a analizar esa pregunta y va a empezar a generar un archivo. Eso toma un poco de tiempo, pero por lo general, dependiendo de lo que le han pedido, puede tomar un poco más de tiempo generar ese archivo. En este caso pueden ver que me dice descarga este archivo llamado organizeimages.py. Le doy un clic y empieza a descargarlo. Aquí, como pueden ver, está en mi barra superior donde dice organize images y puedo arrastrarlo en el escritorio. Puedo arrastrarlo aquí adentro. Ahora yo tengo Python aquí instalado, pero lo que puedo hacer es simplemente abrir una terminal, puedo dar un shift y clic aquí en Windows, puedo abrir un PowerShell y aquí voy a decirle que con Python quiero que ejecute el archivo organize.images.py. Doy un enter y aquí me dice que las imágenes han sido organizadas en la carpeta images, o la carpeta imágenes, perdón. Entonces doy un clic y pueden ver que aquí está ya ordenado. Doy un doble clic y aquí están todos mis archivos ordenados. E incluso algo genial es que también ustedes pueden alterar el script. Si ustedes dan un doble clic, lo abren con su editor de código si son programadores y pueden editarlo. Ahora, no hace falta realmente, pero al menos les doy una idea. Ahora, esta parte de descargar archivos es muy útil y lo pueden intentar prácticamente con cualquier tipo de archivo. Es decir, esto puede generar cualquier tipo de archivo, como puede ser un PDF, HTML y demás. De hecho, lo vamos a ver en unos minutos. Algo que también podemos hacer con este código, si nosotros queremos entenderlo, es también pedirle una explicación. Por ejemplo, le puedo decir explícame el script que has generado. Y aquí lo que va a hacer es volver a generar el código, solamente aquí está colocando comentarios, aquí está definiendo los archivos de las imágenes, aquí crea la carpeta, recorre todos los archivos del escritorio y demás. Y por supuesto que esto tan solamente lo van a entender si son programadores o saben algo de código, pero aún así es una buena idea ir familiarizándose con lo que hace GPT para que luego también entiendan qué cosas pueden no ser tan seguras al momento de ejecutar. Es decir, GPT también puede producir código inseguro o código que puede llegar a dañar su sistema. Y bueno, ya si son programadores también pueden preguntar cosas más complejas. Por ejemplo, le puede decir cuál es la complejidad en tiempo de este código. Y aquí, por ejemplo, me dice que la complejidad lo tiene de O (n). En realidad, esto de aquí pues, está mucho más relacionado con algoritmos para medir el rendimiento. Pero bueno, aquí me detalla un poco más de la complejidad. En realidad, si no son programadores, tampoco no hay ningún detalle, solamente para darles más información. Y por supuesto, también pueden empezar a preguntar otras cosas. Por ejemplo, que cree un test unitario. Aquí empieza a redactarlo, por ejemplo, para probar esa porción de código. En este caso lo ajusta para que se pueda adaptar también en un test. Y luego les da la porción de test unitario. En realidad, de nuevo, todo esto es para programador, pero igual quiero darles esa información para que también puedan empezar a utilizarlo. Por supuesto, eso también ustedes pueden decir lo que descargue el archivo del test unitario y demás. Entonces eso también lo pueden utilizar en una carpeta y de esta forma pueden ir creando un proyecto que empezó muy basiquito, pero luego pueden ir mejorándolo. Algo que también he notado es que muchas veces cuando piden algún tipo de proyecto en código, por lo general esperan obtener todo en una
sola respuesta. Como en este caso que todo el proyecto, por así decirlo, está en un solo archivo y GPT lo puede dar en una sola respuesta, no va a tener ningún problema. Pero cuando tienen un proyecto mucho más grande, GPT se va a estancar en un punto, así que es mejor hacerlo paso a paso. Por darles una idea, voy a abrir un nuevo GPT, vamos a abrir una nueva pestaña. Algo que también nota es que él va nombrando de forma automática las preguntas y le va colocando un título. Y aquí por ejemplo estoy en una nueva pestaña y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un proyecto de backend. Es una REST API con Node.js, Express, TypeScript y MongoDB. Primero muéstrame la estructura del proyecto que vas a crear para revisarlo. Vamos a dar un enter. Y lo primero que va a hacer es empezar a redactar todos los archivos que él va a crear. Ahora, si lo notan, para poder revisar esto, obviamente tengo que saber de código y ya tengo que haber trabajado previamente con algún tipo de proyecto. Pero supongamos que en esta estructura del proyecto quiero que lo cambie, es decir, quiero añadir algún tipo de ruta y demás. Por ejemplo, le digo añade un endpoint de productos y categorías y me da nuevamente la estructura del proyecto con más archivos. Como pueden ver aquí, lo que me está dando es tan solamente una estructura de proyecto, es decir, me está diciendo los archivos, carpetas y la forma en la que lo está ordenando. Esto me permite revisarlo antes de que tan solamente empiece a generar código. Entonces lo que puedo hacer es primero pedirle que me dé los comandos para empezar a generar las carpetas y archivos y luego le puedo empezar a pedir archivo por archivo. Para darles una idea, aquí ya está empezando a listar, pero como pueden ver algunas cosas no lo está completando. Entonces aquí me dice otros métodos y demás. Entonces lo que puedo hacer es recién después de que termine toda esta respuesta, que en este caso no es una respuesta completa, estoy muy seguro que no es la respuesta completa, le pueden decir dame el comando para inicializar el proyecto. Y aquí lo que me empieza a dar es comando por comando para poder instalar algunas configuraciones básicas. Entonces de esta forma yo puedo ir paso a paso creando el proyecto en lugar de estar generando archivos y no sabiendo dónde continuar después. Esto, como pueden ver, me está detallando mucho mejor lo que es el primer paso, y lo que puedo hacer es haciendo cada uno de estos pasos y ya luego puedo decirle dame la ruta de usuarios. Pongamos que quiero añadir eso, entonces él empieza a decirme altera este archivo, añade este archivo, y de esta forma pues pueden ver que ya me está dando código solamente de esa sección. Entonces de esta forma incluso ustedes ya no tan solamente copian y pegan código, sino que van entendiendo lo que van haciendo. Ahora, algo que está haciendo también aquí el chat es que no está evitando que yo programe. De hecho, para poder entender todo esto y saber que está haciéndolo correctamente, necesito aprender a programar, por lo que no es un reemplazo para programadores como muchas veces han escuchado en internet, o al menos esta herramienta no lo es. Y por supuesto esto lo pueden alterar con cualquier tecnología. Si ustedes utilizan Java, C#, Python o cualquier otra tecnología, lo pueden ir cambiando. Ahora, algo que también muchas veces pasa es que ustedes tienen código en un lenguaje y quizás está bien escrito o quizás lo conocen, pero les han pedido un proyecto en otro lenguaje y rehacer lo mismo. Entonces lo que pueden hacer también es pedirle una variación, es decir, pueden hacer algo como esto. Por ejemplo, aquí lo que le he dicho es dame una estructura de proyecto equivalente pero en código de Python. Entonces aquí lo que él empieza a hacer es nuevamente darme la estructura del proyecto. De nuevo, es una buena idea empezar primero desde un enfoque mucho más global. Y aquí me está dando todas las variaciones de cómo se van a ir nombrando los archivos. Es decir, este es su equivalente en Python. Usando esta idea lo pueden convertir luego a Go, lo pueden convertir luego a Java o C# o lo que necesiten. Por supuesto esto varía dependiendo de lo que utilicen, del framework que utilicen, pero es una buena idea para poder empezar. Algo que también hace GPT al momento de utilizarlo es la generación de datos falsos. Supongamos que ustedes tienen algún tipo de aplicación y quieren recorrer datos o quieren empezar a mostrar datos en pantalla. Lo que pueden hacer es pedirle a GPT algunos datos de prueba. Por ejemplo, aquí le digo dame 1000 datos de usuarios falsos para poder probar en una app. Le doy un enter. Y aquí lo que él hace es darme código, por ejemplo, en formato de algún lenguaje de programación. Pero en este caso yo no quiero que me dé los datos en un formato de ese tipo. Entonces lo que voy a hacer es decirle, dame 1000 datos de usuarios falsos para probar en una app, solo lista los datos. Vamos a darle volver a enviar y nuevamente aquí lo que tenemos es la misma respuesta y empieza a listarlos. Pero si lo notan, los está listando con punto 1, 2 y demás, lo que tampoco me sirve para luego adaptarlo en código. Entonces lo que puedo hacer es ser más explícito, lo puedo volver a editar, le digo solo lista los datos y le puedo colocar en formato, y aquí ustedes tienen que utilizar algún formato para poder leerlo. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, CSV, que es una lista de elementos que pueden leerlo al estilo de Excel, o un JSON, también lo pueden leer, o pueden decirle ambos, lista los datos en formato CSV o JSON. Y aquí lo que pueden hacer es parar la ejecución de la respuesta para que se active el enviar, le dan enviar, y ahora tengo otra respuesta, o vuelvo a generar la respuesta y pueden ver que aquí está en formato JSON. De hecho, si ustedes no quieren leerlo aquí, lo que pueden hacer también es decirle que se los descargue. Le dan editar otra vez, le dicen en formato CSV o JSON, dame los archivos para descargarlos. Simplemente vamos a terminar,
le damos en enviar y tenemos una cuarta respuesta. Y aquí lo que va a hacer es ya no empezar a listarlos o ya no empezar a nombrarlos, sino me va a dar los dos enlaces para poder descargarlos. Por ejemplo, aquí tengo dos archivos, uno llamado .csv y otro llamado .json. Vamos con el CSV primero, doy un clic, allí se descargó, voy a dar un clic en el segundo y allí se descargó el segundo. Entonces tengo ahora dos formatos. De hecho, lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlos o abrirlos desde mi escritorio. Voy a abrir este archivo faker.json y faker.csv y lo puedo abrir con algún editor de código. Por ejemplo, puedo arrastrarlo aquí y puedo arrastrar el segundo y pueden ver que allí está las mismas porciones de código pero en dos formatos. Y bueno, estos son solamente un ejemplo porque también pueden descargarlo en .sql o pueden descargarlo simplemente en formato txt o como esperan. Entonces esto lo pueden ir pidiendo a medida que lo necesiten, o incluso pueden pedirlo en formato Excel también si lo necesitan. Es decir, yo aquí le puedo colocar más lista de formatos y esto lo va a dar. Por ejemplo, que aparte de CSV le puedo decir CSV, JSON, SQL y el formato de Excel por ejemplo es XLSX y demás. Entonces yo lo voy a dar en volver a generar y nuevamente va a generar los archivos. Ahora, bajo la misma idea, lo que podemos hacer también es poder empezar a generar archivos o múltiples archivos que están relacionados. Por ejemplo, le puedo decir crea un template de HTML y CSS con JavaScript para un portafolio de desarrollador web frontend, supongamos, y dame el código para descargar en formato zip. Entonces lo que va a hacer a partir de aquí es que dentro de ese zip va a colocar cada uno de esos archivos. Ahora el tema es que me está generando código aquí e incluso me está dando un código para generar un zip que no es lo que quiero. Entonces lo que voy a hacer es añadirle con una coma correctamente, crear un template de HTML, JavaScript y demás, y aquí voy a decirle dame el código, o vamos a colocarle aquí con un punto y no con una i, es decir, dame todos los archivos de código para descargar en formato dentro de un zip. Vamos a colocarle en lugar de formato. Vamos a darle a enviar. Y como pueden ver aquí ya terminó de generar la respuesta y ya puedo descargar un zip. Entonces también le puedo dar un clic y puedo obtener aquí un zip. Puedo arrastrar en mi escritorio. De hecho vamos a cerrar todos estos archivos. Voy a arrastrar este zip aquí en el escritorio y lo que vamos a hacer es empezar a extraerlo. Vamos a darle a extraer aquí y vamos a abrirlo con nuestro editor de código. De hecho, como esto es un HTML, lo que puedo hacer es simplemente dar un doble clic y esto se va a abrir en el navegador. Y como pueden ver, este es el sitio que ha generado GPT. Tampoco es que digamos un sitio muy trabajado, pero bueno, es un inicio que ustedes lo pueden continuar puliendo o pueden incluso ir alterándolo con el propio GPT. Ahora, no tan solamente sirve para código, sino también para datos relacionados a alguna aplicación. Por ejemplo, yo le puedo decir, tengo una app móvil para recetas de comidas en Latinoamérica. Dame un listado de nombres para mi app. Y él va a empezar a darme algunas ideas de cómo yo puedo empezar a nombrar esta aplicación. De hecho, esto también sirve para dominios. Dame dominios basados en estos nombres. Y aquí empieza a listar algunos de estos o algunas variaciones a partir de cada uno de estos nombres. Lo siguiente que también es bueno GPT en cuanto a generación de texto es la posibilidad de generar contratos o textos que son muy largos. Por ejemplo, supongamos que yo estoy necesitando lo siguiente. Estoy pagándole a un UX UI designer freelance para diseñar mi sitio web. Hemos acordado que entregará la web dentro de 2 semanas y tendré 3 iteraciones sin costo y por cada iteración adicional me cobrará $50. Redacta un contrato. Doy un enter y lo que va a hacer es empezar a redactar paso a paso cada uno de estos textos. Como pueden ver, al momento de generarlo, él está intentando colocar el nombre del cliente y demás, o está colocando los lugares donde va a ir cada uno de estos textos. Entonces lo que puedo hacer, en lugar de simplemente esperar y copiarlo, puedo pedirle también que me dé el archivo en formato de documento para yo editarlo. Es decir, puedo hacer lo siguiente, voy a decirle dame este texto dentro de un archivo docx para editarlo en Google Docs. Entonces le digo dame este texto dentro de un archivo docx para editarlo en Google Docs. Por supuesto también puedo empezar a decirle que cambie los nombres, pero como puede ser algo mucho más práctico editarlo yo mismo, pues también puedo hacerlo. Aquí lo ha generado, doy un clic para descargarlo y si abro esto, en este caso yo no tengo Word, pero lo que puedo hacer es abrirlo con docs.google.com, que son los documentos de Word, y puedo darle en archivo abrir y aquí en subir lo que puedo hacer es simplemente arrastrar ese archivo y una vez tengo allí la respuesta pueden ver que aquí está todo el documento para yo empezar a editarlo. Por supuesto esto también Google eventualmente lo va a implementar o al menos tiene también su forma de generar con IA, pero como GPT es un chat y pueden ir redactando junto con el chat, esto puede ser un poco más conveniente. Y bueno, esto es exactamente lo mismo para poder generar cartas de recomendación, generar su currículum y demás. De hecho, tan solamente para darles una idea, si ustedes quieren generar su currículum también pueden hacerlo. Soy desarrollador frontend con 3 años de experiencia, he trabajado en X lugar, vamos a decirle he trabajado en Amazon, supongamos, en YouTube y Google. Crea un currículum vitae dándome el formato en HTML con un bonito diseño más una foto. Esto lo que va a hacer es nuevamente redactarlo y bueno, en este caso voy a editarlo para decirle que no solamente me dé el formato HTML, sino dame un formato HTML para descargar, o al final también puedo decirle con bonito diseño,
Dame el archivo para descargar, vamos a colocarle al final. Voy a darle aquí en parar la ejecución, vamos a darle en volver a enviar, me va a generar una segunda respuesta y aquí como pueden ver ya no solamente está empezando a generar la respuesta, sino que está analizando, lo que quiere decir que va a generar un archivo. Y de hecho algo que no les he mencionado es que este 2 de 2 de aquí es para poder navegar entre las distintas respuestas, es decir, hace un rato me dio una respuesta, yo puedo ir en la respuesta 1 que no terminó o puedo volver en la segunda respuesta. En este caso como pueden ver me dice creado el currículum vitae, voy a descargarlo, vamos a ver que allí descargó el archivo y si doy un clic pueden ver que este es el archivo que ha generado, que también puedo editarlo con mi editor de código porque al final todo esto es HTML, CSS y probablemente también puede haber hasta JavaScript si nosotros lo pidiéramos, pero bueno, esto lo podemos editar ya con nuestro editor de código, es decir, abriendo simplemente este HTML. Algo muy útil que también puede ser GPT es que puede actuar como roles, es decir, ustedes pueden hacer que se comporte como determinado tipo de profesional o algún tipo de personaje y GPT puede simular ese personaje. Esto les puede servir sobre todo cuando ustedes quieren practicar idiomas o quieren practicar para una entrevista, por darles una idea. Aquí yo voy a decirle, actúa como un entrevistador de preguntas técnicas dedicadas al desarrollo web frontend usando React. Hazme la primera pregunta y si lo respondo mal corrígeme y si lo respondo bien haz otra pregunta. Empecemos, vamos a dar un enter y aquí lo que va a hacer es darme la primera pregunta. Por ejemplo, me dice qué son los hooks en React y para qué se utilizan. Esto es muy dinámico porque yo no sé la pregunta que me va a dar y al momento de responder él hasta me puede explicar algo. Por ejemplo, aquí en este caso yo le digo los hooks son características que ofrece React dentro de los componentes funcionales. Y bueno, aquí como no he dado tantos detalles, me dice tu respuesta está en la dirección correcta, pero es un poco general. Permíteme corregirme y me corrige y en este caso me detalla un poco más de la información y luego me da la siguiente pregunta. Entonces esto es mucho más dinámico porque puedo ir consultando de poco a poco y de esta forma puedo ir detallando mucho más. Algo que también pueden hacer con GPT es buscar en internet. Por ejemplo, supongamos que quiero algunas noticias actualizadas, le digo busca en internet algunas noticias nuevas de Next.js 15, que es un tema que ha salido hace muy poco, entonces lo que va a hacer es buscar estos temas en internet y va a dar algunos resúmenes. Por ejemplo, aquí me está redactando resúmenes de las nuevas características de este framework, lo nuevo que está trayendo o algunas de las mejoras o algunos cambios que están haciendo. Y de hecho está bastante exacto, es decir, no está redactando cosas inventadas, los está sacando de varias webs y eso está bastante bien para empezar. Incluso les está dando aquí algunos enlaces para que puedan visitarlos. Si dan un clic, esto lo lleva a la web en la que están viendo allí de dónde está sacando el resumen. En realidad esto también nos da una idea para saber qué tan exacto puede ser su respuesta. Y bueno, esto ha sido publicado el 24 de mayo y pueden ver que yo estoy el 31 de mayo, entonces no está sacando datos tan antiguos. Ahora, como ya les he mostrado bastante, estas respuestas también lo pueden convertir a formato de PDF y demás o pedirle que lo pasen, pero lo que también pueden hacer es pedirle que les dé esta respuesta en formato Markdown. Por ejemplo, le puedo decirlo como lo siguiente: dame esta respuesta en formato Markdown, y esto es clave de hecho para que ustedes puedan luego convertirlo a cualquier otro formato que ustedes quieran. En realidad aquí lo que está haciendo es volver a darme, por ejemplo, la misma respuesta, solo que en un formato que ahora yo voy a poder reutilizar en otro tipo de web. Supongamos que yo quiero convertir esto en PDF, pero no con ChatGPT, es una alternativa realmente. Pueden buscar alguna web que transforme de Markdown a PDF, pueden hacer algo como esto: Markdown to PDF, pueden colocar y van a encontrar algunas webs que permiten poder convertir allí el formato. Y bueno, lo que hacen es que pueden pegar allí lo que les da GPT y ese sería lo que van a obtener y pueden darle a descargar y esto va a obtener allí un PDF con toda la respuesta. Entonces también pueden ir redactándolo. Ahora aquí hay algunas fallas, por ejemplo en cuanto a los enlaces en los que está citando. Entonces lo que pueden hacer es primero convertirlo a HTML, luego a Markdown y luego a PDF. Así como nosotros podemos convertir un PDF o descargar un PDF, también nosotros podemos subir un PDF utilizando este icono que ven aquí, que es para subir archivos. Ustedes pueden dar un clic y esto va a abrir el explorador de archivos y pueden subir archivos tanto desde su computador como también poder conectarlo incluso con Google Drive o OneDrive. Estas opciones de aquí no están disponibles con la versión gratuita, pero el poder subir archivos ya está disponible para cualquier tipo de usuario en ChatGPT, así que pueden probarlo. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: vamos a venir aquí y vamos a buscar un PDF. Yo voy a buscar, por ejemplo, este ECMAScript estándar PDF, que es la descripción del estándar de JavaScript. Es decir, aquí nosotros podemos ver todas las características que soporta. Y supongamos que yo quiero estudiar un PDF muy largo como este, que este está conformado por 879 páginas, y no quiero leerlos todos y esta información supongamos que no está en internet. En realidad está sí, pero supongamos que ustedes tienen un PDF de su universidad, del lugar en el que estudian y demás. Entonces pueden simplemente descargarlo, lo pueden guardar en su escritorio y una vez lo tienen, pues lo que pueden hacer es empezar a arrastrarlo dentro del ChatGPT y aquí lo va a colocar dentro como un input.
Entonces pueden colocar algún tipo de instrucción que quieran. Por ejemplo, le voy a decir resume los puntos principales de este PDF. Entonces esto lo que va a hacer es que uno va a subir el archivo y luego va a empezar a estudiar o analizar todo el archivo y va a poder darme los puntos claves. Es decir, esta es una forma también en la que yo puedo chatear con la información que está dentro del PDF y de esta forma no tengo que leerlo completamente. Aún así no es exacto, pero me da algo de información extra y esto es una ayuda en caso para poder entender algunas cosas que no están disponibles de nuevo en internet. Entonces aquí me empieza a redactar todo el resumen, me dice que los puntos principales, el alcance, referencias, visión general y demás. Entonces yo puedo incluso pedirle allí algunas porciones de código y demás que están utilizando aquí en este PDF. Entonces de esta forma yo puedo interactuar. Ahora, no solamente podemos generar archivos en formato de texto. OpenAI, aparte de GPT, también tiene otros modelos que permiten generar imágenes. Uno de estos modelos se llama DALL-E y este modelo genera imágenes también con textos que pidamos. Esto anteriormente estaba en una web, pero ahora los tenemos integrados dentro de ChatGPT. Simplemente tenemos que darle el prompt correcto. Por ejemplo, le puedo decir genera 3 imágenes de autos deportivos, por ejemplo. Y bueno, en este caso lo que está haciendo es darme unas cuantas opciones para yo poder verla. Esto tarda un poco, pero allí pueden ver que está un loader. Entonces ya me ha generado una imagen y luego continúo con otra imagen y demás. De hecho, estas imágenes yo las puedo puntuar o también las puedo descargar. Como pueden ver, allí hay otra versión. Y finalmente la tercera. Ahora, algo que también es distinto a otros es que nosotros podemos chatear con el resultado. Es decir, por ejemplo, le puedo decir, dame la primera imagen en color negro. Entonces lo que va a hacer es que va a escoger la primera imagen que me ha dado de respuesta, este de aquí, y me lo va a dar en una variación en color negro. Por supuesto, esto lo pueden hacer para cualquier tipo de imagen y pueden ver que lleva variando. Y quizás esto lo han visto en memes de internet o en redes sociales donde quizás lo han ido alterando, pero es lo mismo. Por ejemplo, le puedo decir coloca de fondo una zona con bosques y áreas verdes, es decir, no quiero que esté dentro de una ciudad. Y pueden ver que allí va generando una variación de la misma imagen con la misma instrucción que le había dado antes. Entonces de esta forma nosotros también podemos generar cualquier tipo de imagen y pueden ver que es muy práctico pedirlo a través del chat. Ahora, con esto ustedes pueden ir combinando varias de las opciones porque pueden ir generando PDFs, imágenes que van generando, pueden decirle que lo coloquen dentro de un archivo HTML y cosas así. Pero algo extra que también pueden hacer es que tienen una sección llamada Explore GPTs, que esto está disponible en la versión pagada y aunque estoy seguro que muchas de estas opciones van a estar disponibles muy pronto en la versión gratuita, pero lo que tenemos aquí es justamente la posibilidad de poder añadir algún tipo de integración con otra plataforma. Es decir, dentro de ChatGPT nosotros podemos pedir información de sitios web externos como pueden ser Adobe Express o tenemos algunos GPTs adaptados para enseñar código o enseñar temas generales que vienen a partir de webs como Khan Academy. Para aquel que no lo conoce, es una web donde hay muchos cursos de distintos temas, matemáticas, programación y demás, y nosotros podemos pedir datos desde ese tipo de información. Luego también hay algunos GPTs que están creados para poder generar imágenes tan solamente, es decir, su prompt está mucho más pulido, por así decirlo, para que nosotros podamos pedir imágenes. Luego hay otros que están mucho más enfocados en escribir artículos y algunos están enfocados en el ámbito académico, donde hace una especie de búsqueda en sitios donde tan solamente se hacen publicaciones de papers o investigaciones. Por darles una idea, tenemos aquí un Logo Creator, que esto les puede servir. También tenemos Canva, que es una plataforma para poder generar imágenes o trabajar con imágenes, editarlas y demás. Por ejemplo, voy a dar un clic aquí en Logo Creator. Aquí me da una descripción de qué puedo decirle. Por ejemplo, genera un logo de programador escribiendo en un laptop con un fondo de múltiples colores. Damos un Enter y me empieza primero a preguntar algunas cosas. En este caso, este chat funciona así. Ok, me dice, ¿cómo te gustaría el logo? Vibrante, neutral, serio. Vamos a colocarle C allí para serio. Luego me dice, segunda pregunta, en una escala de 1 al 10, ¿cuándo te gustaría que sea uno extremadamente limpio y simple o 10 extremadamente detallado y complejo? Vamos a darle 10. Y la tercera es, me dice qué paleta de colores prefieres. En este caso voy a colocarle paleta personalizada, la D por ejemplo, y me va a medir otra pregunta, es probable. Y me dice cuál es la paleta de colores personal que prefieres. Entonces aquí obviamente nosotros no sabemos de colores, pero podemos abrir otro prompt y puedo decirle dame una paleta de colores, o también le puedo decir, como esto no es muy visual, le puedo decir dame web donde puedo encontrar paletas de colores. Y esto lo que va a hacer es que aquí me va a dar algunas páginas. Por ejemplo, Colors es muy popular, vamos a ir allí en Colors, doy un clic y esto me lleva a esa web. Si supongamos que yo quiero empezar a generar una paleta de colores, entonces aquí hay alguna, por ejemplo digo generar y ya está. Entonces aquí me da una especie de tutorial de qué puedo utilizar. Y bueno, lo que puedo hacer aquí es copiar cada uno de estos colores. Por ejemplo, voy a venir aquí en Logo Creator, Logo Programador, y aquí me dice que cuál es la paleta de colores y vamos a copiarle. Vamos a colocar uno, le digo estos son los colores y vamos a colocarle ahí el primero, coloco una coma, coloco el segundo y así con el resto. Y voy a dar un Enter y aquí me dice gracias por proporcionar los colores. Me dice última pregunta, ¿prefieres generar un solo diseño de logo o 9 diseños de logo diferentes a la vez? Vamos a darle 9 para tener más opciones y empieza a generar uno por uno cada uno de estos logos.
Si lo ven, es prácticamente lo mismo que pedirle la generación de imágenes al prompt, solo que estos chats ya vienen preparados con preguntas bastante comunes para nosotros saber cuál es la que nos conviene. Aquí hay algunas. Esto está generado con DALL-E, por ejemplo. Me dice, ¿qué te parecen estos logos? ¿Estás satisfecho con alguno de estos? Vamos a decirle no, están horribles. Vamos a dar un enter. Crea un logo con un diseño en 3D. Vamos a colocarle. Y menos serio, vamos a colocarle. Y bueno, aquí empieza a variar. En realidad esto de los prompts es para que ustedes vayan jugando, es decir, vayan colocando mejores instrucciones. Ahora, así como tienen esto, pueden ir explorando en otros GPTs adicionales. Por ejemplo, uno también bastante popular es Canva. Entonces puedo darle en Start Chat. Allí se abre Canva. Yo puedo decirle, dame presentaciones para una conferencia. Vamos a colocarle que voy a dar dedicado a desarrollo web con TypeScript, supongamos. Doy un enter y bueno, aquí lo primero que me pregunta es si quiero darle acceso a este plugin. Voy a darle allow y bueno, lo que va a hacer es que va a buscar el texto y va a darme algunas recomendaciones con enlaces en este caso. Y bueno, aquí me he entendido mal en el primero porque está colocando como una presentación en este formato, pero aquí abajo tenemos otras variaciones. En este caso puedo ir siendo más detallado y puedo decirle dame un formato más serio. Vamos a darle permitir. De hecho le hubiera dado permitir siempre. Y bueno, aquí en realidad me está dando lo mismo, pero deben entender que estos plugins por lo general vienen desde la misma web que proporciona cada uno de estos, así que deben tener en cuenta que no siempre son muy precisos. Ahora, algo que pueden hacer muy aparte de solamente utilizar webs, que ya les da una idea aquí, incluso hay algunos que son de diagramas, PDF, Excel y demás, pueden crear el suyo propio, pueden darle en crear, y el crear es muy simple, porque en realidad no necesitamos colocar opciones, ni programar, ni nada de eso, solamente podemos darle la instrucción. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es crear algo. Supongamos que yo quiero un GPT que me permita traducir directamente todo lo que escribo de español a inglés. Entonces yo le puedo decir traduce todo lo que voy a escribir a inglés. No me preguntes nada, solo inmediatamente traduce todo lo que escribo. De hecho aquí voy a colocarle de español a inglés para ser más exacto. Y vamos a darle en generar. Esto lo que va a hacer es, por así decirlo, entrenarlo. Incluso aquí le llama actualizando GPT. Y dependiendo de lo que le pidamos, pues esto va a demorar más o menos. Entonces me dice, ahora necesitamos un nombre para este GPT. Vamos a colocar el Spanish Fast. Voy a dar un enter. Y esto lo que va a hacer es colocarle un nombre a este GPT. E incluso le genera también una imagen de perfil. De esta forma nosotros entrenamos este GPT y cualquier otra persona también podría llegar a utilizarlo. Es decir, podemos publicarlo inmediatamente y de esta forma incluso ya tiene un logo y es la forma en la que ustedes verían o alguien vería desde fuera también el GPT. Ahora en mi caso yo lo voy a tener aquí. Vamos a darle mis GPTs otra vez. Por ejemplo, yo aquí tengo otros que también he creado. Tengo aquí uno creado que me permite resumir correos específicamente. Es decir, ya está con la instrucción de que copio el texto y lo pego simplemente y ya me da el resumen con los puntos claves y demás. También tengo lo mismo, un corrector de textos en inglés. Entonces aquí lo que puedo hacer es directamente venir y decirle aquí el dato que quiero. Por ejemplo, le digo ayúdame a traducir textos. Ahora el texto que estoy escribiendo aquí no es realmente para que él me ayude a hacer algo, sino como yo le di la instrucción de que él tiene que traducir directamente esto que he escrito, aquí lo que él me debe responder es help me translate text, por ejemplo, que es la traducción. Algo que está fallando justo el día de hoy que estoy grabando esto es que el icono está saliendo muy grande aquí. Entonces esto quizás es un error de diseño, de actualización de ellos, pero bueno, en realidad está haciendo su trabajo, solamente que el logo está saliendo gigante. Como pueden ver, ChatGPT tiene muchas características útiles y si las usan mucho, eventualmente podrán combinar estas características para terminar en menor tiempo su trabajo y aprender prácticamente lo que quieran. Algo que se me ha pasado aquí y que no he entrado en tanto detalle es en cómo utilizarlo técnicamente para distintas áreas. Por ejemplo, también pueden utilizarlo para generar ecuaciones matemáticas o también pueden utilizarlo para procesar documentos que tienen información matemática. Hay algunos plugins aquí o GPTs que también utilizan Wolfram para procesar datos científicos, por ejemplo, pero como eso no es tan común para la mayoría de usuarios normales, es por eso que lo he dejado fuera. ChatGPT no es la única herramienta que hace esto. Estos últimos meses he estado probando algunos servicios alternativos a ChatGPT y los he acomodado todos en un solo video para que ustedes también puedan aprenderlo. Así que no olviden suscribirse porque muy pronto voy a estar publicando ese video. Por otro lado, este video está enfocado mucho más a un nivel de usuario y no tanto a un profesional o que tiene alguna carrera técnica, porque si eres programador o tienes algún nivel técnico, informática o desarrollador de software, hay un nivel más después de todo esto de cómo utilizar ChatGPT, y es que a través de algo que se llama una API también pueden no solamente obtener respuestas sino hacer que haga acciones. Es decir, si recuerdan en la parte donde nosotros empezamos a generar un archivo de Python y nosotros lo ejecutamos manualmente, usando otros tipos de proyectos podemos decirle que ejecute el código directamente. Estas son algunas variaciones e incluso hay servicios que están apareciendo donde ya puedes ejecutar directamente o crear proyectos y no necesitas
necesitamos hacerlo manualmente. Es decir, ya el propio GPT escribe el código, lo ejecuta, comprueba que sea correcto y vuelve a ejecutarlo hasta que termina. Entonces ya no solamente podemos decirle que cree código, sino también podemos decirle crea una ventana, crea una aplicación, ábrelo, ejecútalo y dame la respuesta. Esto por supuesto toma más tiempo y más configuraciones y es un nivel un poquito más avanzado, pero también les voy a traer un video dedicado a agentes inteligentes, que es como se llaman este tipo de aplicaciones. En fin, espero que este video les haya dado una idea de cómo poder utilizar ChatGPT. Si ustedes tienen otros usos, también colóquenlo en los comentarios, porque ayuda a muchas otras personas también a favorecerse de cómo interactuar directamente con GPT. Y nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.